Bien, este tercer video va a consistir en estudiar la derivación logarítmica. Bueno, la derivación logarítmica básicamente recurre a la utilización del logaritmo para poder derivar. Ya nosotros vimos cómo se deriva cuando hay un logaritmo. La fórmula normal, digámoslo así, la derivada del ln de x es 1 entre x. Sin embargo, también ya vimos cómo derivar cuando hablamos de una expresión que no es solo logaritmo de x, que trae algo más. Entonces usamos la regla de la cadena y la derivada sería u derivada entre u sin derivar, llamándole u a todo aquello que venga dentro del paréntesis, que es el argumento de ese logaritmo. Incluso sabemos derivar el logaritmo de y, recordando que podemos ver a la y como una implícita y que según lo que sabemos es la derivada de 1 sobre y agregando la y' al final. Entonces quiere decir que tenemos dominadas las tres formas de derivar, por ejemplo, el logaritmo natural. Si fuera el logaritmo en base a, simplemente hacemos el ajuste y agregamos lo que hay que agregar. Para utilizar esta propiedad o para utilizar este tipo de derivación, lo que vamos a hacer es convertir una expresión que no trae ese logaritmo en una que sí lo trae. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a ver el ejemplo que está aquí a la par. Este ejemplo trae los pasos muy puntuales, es un muy buen ejemplo, bien explicado, tranquilito, bien. Y vamos a más o menos seguir esos pasos para interpretar. Ok. Si nos fijamos en la pregunta, por decirlo así, nos piden que derivemos y igual a algo. En ninguna parte de esa expresión aparece el logaritmo. ¿Ok? Bueno, ¿por qué se usa entonces una derivación logarítmica? Ok, nosotros en este momento conocemos fórmulas para derivar a la x en toda parte, excepto cuando la x viene exponente y la base también es exponente. A ver, si yo tengo 3 a la x, esa es una función exponencial y yo la sé derivar. Da ella misma por el logaritmo natural del 3. Si yo tuviera x a la 3, también sé derivarla. Dejo el número al frente, a la x le quito un grado y ya tengo su derivada. Pero si tengo x elevado a la 3x, ya no la sé derivar. Porque la x en los dos lugares no hay una fórmula para poder derivarla. En la primera que vimos, la base era un número. En la segunda que vimos, el exponente es un número. Pero en esta que les estoy poniendo aquí al final, la x aparece tanto en la base como en el exponente. En ninguna parte hay solo un número. Entonces, cuando ocurre una situación de este tipo, es cuando vamos a recurrir al uso del logaritmo. Si se fijan, en este ejercicio, justo eso es lo que pasa. Tengo y elevado y igual a x a la 3x más 1. Es decir, tengo la x tanto en la base como en el exponente. No puedo resolver esa integral porque no conozco una fórmula para una de esa derivada porque no conozco una fórmula para derivarlo. En ese caso, vamos a tener que hacer un pequeño ajuste. Vamos a recordar que cuando yo tengo una igualdad, esa igualdad se mantiene si yo hago a un lado lo mismo que al otro. Entonces, si A es igual a B, si a yo le sumo 5 y a B le sumo 5, eso sigue siendo igual. Supongamos que A valga 4, entonces B tiene que valer 4. Entonces, si a 4 le sumo 5, me da 9. Si a 4 le sumo 5, me da 9. Sigue siendo igual. Es decir, cuando yo tengo algo que ya está establecido, una igualdad, como la tengo aquí, la de y igual a x elevado a la 3x más 1, si yo le aplico algo a la y también se lo aplico a la x, la igualdad se mantiene. Entonces, en ese caso, yo voy a aprovechar esa propiedad y voy a agregarle un logaritmo natural a y. Un logaritmo natural, ¿por qué? Me dirán ustedes, ¿qué sentido tiene agregar un logaritmo natural? Bueno, la función logaritmo tiene una propiedad importante. El logaritmo natural de x a la n es lo mismo que n veces el logaritmo natural de x. Es decir, el exponente puede bajar y convertirse en una expresión normal y multiplicar al logaritmo.
ahora es donde viene o donde le encontramos el sentido al cambio. Si yo agrego ese logaritmo aquí a la derecha, yo puedo dejar el logaritmo natural de x quietito y todo lo que está exponente pasarlo al frente a multiplicar. Si yo hago eso, ya no tengo el problema de tener una base y un exponente con la letra x. Entonces acabo de solucionar en parte mi gran problema. Por supuesto no derivado, pero ya quité una expresión que no tenía cómo derivarla. En ese caso, yo sé que eso que bajo de exponente baja a multiplicar. Tengo que tener claro que siempre esta expresión que me queda a la derecha se va a tener que atender cuando toque la derivada como una regla de la multiplicación, porque siempre el exponente va a quedar multiplicando al ln de x. Y ya el ln de x por sí solo trae x, entonces son expresiones que se deben atender con la regla del producto. Ok, vamos a seguir el texto que ya está de por sí escrito con los pasos y dice que ahora sí, ya que hicimos esa, o ya que utilizamos esa propiedad, ya que bajamos al 3x más 1 y quedó multiplicando al ln de x, en el otro lado ya teníamos al ln de y. Digo, porque lo que le agregamos a un lado se lo agregamos al otro. Entonces me queda una función que voy a tener que derivar, pero que ahora ya se convirtió en una implícita. ¿Por qué se convirtió en una implícita? Porque no tengo a la y sola. Entonces necesito, ¿verdad?, resolver esto de la forma en la que se resuelven las derivadas implícitas. Eso estuvo en el video anterior, y en las derivadas implícitas lo que hacemos es pensar que la y aplica como una x, pero cuando la derivamos le agregamos y' al final. O sea que si yo derivo logaritmo de y, es como si hubiera derivado logaritmo natural de x. ¿Cuál era la derivada? 1 entre x en el caso de que la x fuera el argumento. Entonces, si el argumento es y, la derivada es 1 entre y. Ok, pero no puedo olvidar que una vez que termino de derivar, tengo que agregar la y'. Muy bien. Incluso si lo acomodo usando la derivada, la fórmula de la derivada dice u derivada entre u sin derivar. O sea, y' entre y. Esa sería la derivada de lo que está al lado izquierdo. Pero lo que está al lado derecho hay que empezar a derivarlo. Tal como lo mencioné hace un rato, lo que me quede al lado derecho siempre va a ser una multiplicación. Siempre el bajar el exponente se va a convertir en un a por b. Ok, siempre el b va a ser el logaritmo natural de x y el a va a ser siempre el exponente. Según la fórmula, la derivada de esto es un ab por ab y yo derivo las esquinas. Entonces en ese caso voy a empezar derivando a. A es 3x más 1, su derivada es 3. Cuando viene la x elevada a la 1, nada más se quita y queda el numerito. Y cuando viene un número solo, como el 1, su derivada es 0. Entonces estamos bien. 3x más 1 se convirtió en 3. Eso es a derivado. Continúo con b sin derivar. Entonces nada más copio el ln de x. Según la fórmula iría más, ahora la a sin derivar, es decir, todo el paréntesis. Y completo con la derivada de b. Ya sabíamos que la derivada de b era 1 entre x. Así lo habíamos mencionado. Entonces, todo eso junto, todo eso que está a la derecha, se iguala a la derivada que ya habíamos encontrado, la derivada implícita, la de la y. Ok, pero el problema no, el asunto es que el ejercicio aún no termina. Tal como lo vimos con las derivadas implícitas, ¿qué era lo que yo buscaba siempre por respuesta? Yo buscaba saber quién era y'. Entonces, como necesito saber quién es y', lo que voy a hacer es despejarla. Es decir, esta y que está aquí abajo me está estorbando, la divide, entonces la voy a pasar al otro lado a multiplicar. Pero tengo que tener el cuidado de recordar que ya multiplicar todo lo que está al otro lado. Entonces debo poner un paréntesis. Por lo general se utiliza un paréntesis cuadrado, porque ya dentro de las expresiones hay uno o varios paréntesis redondos. Entonces, para que no se quede medio enredadillo,
usamos un paréntesis cuadrado y ponemos al y al final, al y a multiplicar. Ahora, ¿ya terminamos? Pues en realidad no. ¿Por qué no? Bueno, porque falta un último punto. Yo en el principio sabía cuánto valía y. Aquí cuando termino de hacer el acomodo, cuando termino de despejar para que me quede la y' sola, en la parte de la derecha me va a quedar siempre la y. Entonces yo tengo que sustituir esa y por el valor que me habían dado al principio, por el dato que venía en la pregunta. Entonces hago ese cambio y ahora sí puedo decir que terminé el ejercicio. Entonces al final de cuentas la expresión se ve muy aparatosa o se ve grande, la derivada, pero es básicamente porque hay que hacer varios pasillos. Es una derivada fácil, tranquila, que como les digo lleva simplemente varios pasos a la vez. Vamos a intentar practicar un poco. Vamos a hacerla desde el principio. Esa ya estaba hecha. Ustedes la pueden ir a leer en el archivo. Pueden verla con mucha calma, incluso devolver el video. Pero ahora sí, hagamos una desde cero. Entonces, insisto, la pregunta siempre va a decir y es igual a x elevado a la algo. Ok. Vamos a suponer que esa es mi función. Y es igual a x elevado a la 9x2 menos coseno de 3x. Ya descubrí que la x aparece tanto en la base como en el exponente. Por lo tanto, esta no es una derivada que yo pueda resolver con las fórmulas que conozco. Significa que debo usar por fuerza derivación logarítmica. Para usar derivación logarítmica tiene que estar el logaritmo en alguna parte. Ustedes pueden poner el logaritmo que quieran. Sin embargo, el más simple para derivar es el ln. De modo que vamos a agregar un ln a cada lado de la igualdad. Entonces nos quedó ln de y es igual a ln de x elevado a la 9x2 menos cos de 3x. Ok, el paso de poner el ln ahí al frente me abre la posibilidad de quitar ese exponente. Ese exponente ya no existe. Ya no existe, no. Ese exponente por las propiedades se va a pasar a multiplicar. Entonces, como primer paso agregué este ln. En el siguiente paso, el ln de la izquierda, el ln de y, yo lo dejo quietico. Pero el ln de la derecha, como tiene un exponente, me va a permitir bajar ese exponente. Entonces me traigo todo eso. 9x a la 2 menos cos de 3x. Todo eso va a ir al frente y todo eso va a venir a multiplicar al ln de x. Sí, era el exponente y pasó o bajó a multiplicar el ln de x. Si yo no le pongo paréntesis está malo. ¿Por qué? Porque el ln quedaría pegado al coseno, pero le faltaría el 9. Entonces aquí a la fuerza debe haber un paréntesis. Muy bien, una vez que tengo esto, ya empiezo a derivar. Estos tres pasos son siempre los mismos. El primer paso, tener a la función. El segundo paso, agregar el ln. Y el tercer paso, bajar el exponente. No se pueden brincar, hay que hacerlos de esa manera. Esos tres pasos siempre deben aparecer. De aquí en adelante es donde viene ahora sí el proceso de derivación. Aún así tengo algo mecánico. La derivada del ln de y, igual que en el ejercicio anterior, al igual que en cualquier ejercicio que hagamos, porque es un ln de y es lo que siempre vamos a conseguir, esa derivada consiste en 1 sobre y por y'. O como lo mencionábamos antes, que se puede compactar y derivada entre y sin derivar. Y a la derecha, siempre, también lo mencionamos, va a quedar una multiplicación. Entonces siempre voy a tener que hacer la regla del producto y siempre b va a ser n de x. Entonces va a ser más fácil encontrar los detalles. Según la regla del producto, yo debería poner a derivado de primero. Entonces voy a derivar eso que está en celeste de arriba. Esa es una derivada. Más la puedo hacer a un lado si quisiera o las puedo anotar de golpe. Esta es una derivada muy simple. Yo voy a tomar al 2, lo multiplico por el 9. Y a ese 18 le pongo la x, pero le quito un grado. Entonces era la 2, queda la 1. Sigo, voy con un menos y voy a derivar al coseno. La derivada del coseno es menos seno. Pero aquí tengo que tener un cuidado. El coseno
no es coseno de x, es coseno de 3x. Eso significa que la expresión se convierte en una regla de la cadena. Entonces, cuando yo derive al coseno, tengo que usar la fórmula de coseno de u. Y la derivada del coseno de u es menos sen de u por u derivada. Entonces, si ya sé que el resultado me va a dar menos sen de u, yo voy a agregar otro menos. Digo otro porque ya había un menos en la fórmula, un menos en la expresión. Entonces, dos menos seguidos se me hacen un más. El sen de u, ¿quién es u? El ángulo, el mismo 3x que ya está, por la derivada de 3x, por la derivada del ángulo. La derivada de un número con una x es el número solo. Entonces por 3. Todo eso que está ahí es a derivado. Yo lo puedo acomodar si quiero, lo dejo como 18x más 3 veces el sen de 3x. Ok. También necesito encontrar b derivado para la fórmula, entonces lo voy a derivar de una. B derivado es la derivada del logaritmo de x. Esa derivada siempre va a dar 1 entre x. Entonces, la ventaja es que en todo momento yo ya sé lo que va a pasar. Al lado izquierdo siempre voy a tener y' sobre y. Al lado derecho voy a poner la derivada de a y todo lo demás va a ser mecánico. A ver. Entonces, la derivada de a es aquel montón de cosas. 18x más 3 sen de 3x. Esa derivada de a se multiplica por b sin derivar, o sea, se copia el logaritmo. Y se le suma la primera expresión sin derivar, o sea, todo el paréntesis. Y eso se multiplica por b derivado, que ya sabíamos que era la derivada del logaritmo, que es 1 entre x. Ahí está. Todavía falta un par de pasos, no hemos terminado, pero esos pasos también son mecánicos. ¿Por qué digo que son mecánicos? Bueno, porque siempre va a quedar la y' sola, siempre va a quedar todo lo que tenemos ahí multiplicado por y. Para no copiar eso, solo en este caso, yo le puedo poner una carita feliz a toda la expresión. Y aquí abajo pongo carita feliz para no escribirlo todo. El que quiera escribirlo todo, por supuesto que lo hace. Pero de todas maneras, cuando voy a dar ya la respuesta final, ya no puedo usar la carita feliz. Ya tengo que poner la verdadera respuesta final. O sea que esa carita feliz solo sirvió para un paso. La respuesta final ahora sí debe contener a todo lo que acabamos de encontrar, a todo lo que resolvimos. En este caso sería el paréntesis cuadrado que teníamos ahí, que solo lo copiamos, y eso va a ir multiplicado por el valor de y. Perdón, me brinqué al 1 sobre x. Eso va a ir multiplicado por el valor de y. ¿Pero quién es y? Pues y siempre va a ser la que me dieron en la pregunta. Entonces, esa que me dieron en la pregunta siempre la tengo que agregar ahí al final. O sea que la respuesta quedaría todo eso multiplicado por x elevado a la 9x a la 2 menos coseno de 3x. Y de esta forma ya despejamos la y', es decir, ya tenemos la derivada. Son ejercicios de mucha paciencia, son ejercicios de mucha calma. Todos estos ejercicios tienen básicamente la misma estructura. Entonces es muy difícil fallar. Prácticamente con todos ellos los pasos son los mismos y la forma de resolverlos son los mismos. Entonces no hay mucho que discutir, no hay mucho que decir. Básicamente esta es la manera en la que vamos a derivar de forma logarítmica.